Buenas noches, profesor. En esta exposición le estaremos presentando los componentes P200 y P300 y su relación con la depresión. Nuestros nombres son Fernanda Devia, Sofía Figueroa y Neria Estudillo, de la sección 4, Psicología. Ya. A continuación voy a presentar anormalidades de los componentes P300 en la depresión. Ya. Introducción. La depresión es considerada una de las enfermedades con más altos índices de incidencia en el mundo y es una de las principales causas de la discapacidad a nivel mundial. En el contexto en el que vamos a hacer nuestra presentación, la depresión está relacionada con los problemas de memoria y con el deterioro cognitivo, traducido en déficit de atención. Los componentes N100 se cree que refleja la extracción inicial de información a partir del análisis sensorial del estímulo. P300 está relacionado con el procesamiento de información. P200 con potencial positivo con una latencia de aproximadamente 200 ms, se considera que representa la diferenciación inicial de la tarea relevante de los estímulos irrelevantes. Problematización. La depresión está relacionada con los problemas de memoria-trabajo y deterioro cognitivo. El estudio se realizará con un electroencefalograma. El componente de N100 se tardaba más de lo habitual en pacientes depresivos, no existiendo diferencias significativas. A partir de las inconsistencias de los estudios, porque se supone que los criterios que efectuaron para poder incluirlo en los estudios como que no fueron como respetando una edad establecida o problemas psiquiátricos más graves. Y acá en la parte de reclutamiento de la muestra, la muestra está compuesta en porcentaje por 50% hombres y 50% mujeres. La edad media fue de 25 a 9 años. La sintomatología de la enfermedad fue de 23 a 25 meses. 5 pacientes estaban sin medicamentos, los demás estaban tomando antidepresivos. Eran 4 antidepresivos diferentes. Hubieron 30 pacientes con depresión, o sea, los 30 pacientes fueron con depresión, son patologizados con la depresión. Los pacientes fueron diagnosticados con un episodio depresivo y todo esto está basado en la 10ª revisión de estadísticas internacionales. Se excluyeron pacientes con abuso de alcohol, de drogas o retraso mental. Los instrumentos aplicados en esta medición fue el software Loretta, que analizó las fuentes del P300. Los procedimientos experimentales P300 está relacionado con el procesamiento de la información. Se aplicó el paradigma Oddball, bicho raro, que la tarea a realizar, la tarea del paradigma no es al azar, ya que el estímulo repetitivo ha sido ampliamente experimentado en la psicología. Aquí en el procedimiento experimental se ven cómo se posiciona o cómo se emplea el procedimiento del electrocardiograma, o sea, el encefalograma. El paradigma experimental, o sea, seguimos aquí la parte de paradigma experimental. El estímulo estándar fue un tono de 1000 Hz, de 60 y 20 ms de duración, que se presentó 160 veces y el objetivo fue un estímulo de 2000 Hz.
lo que se presentó por 40 veces. También se presentó un recordatorio visual, específicamente una cruz en el centro de la pantalla. Se requirió también que los sujetos permanecieran silenciosos y que presionaran el clic derecho cuando escucharon los estímulos objetivos y clic izquierdo cuando escucharon estímulos estándar, lo antes posible. Los datos se registraron con una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y fue procesado por este programa. Los datos se filtraron con un paso de banda de 0,5 a 30 Hz. En los resultados existió una tendencia a una tendencia hacia una tasa de precisión más baja y prolongada. Se identificaron tiempos de reacción en pacientes con depresión. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa en la precisión de velocidad y tiempo de reacción en relación a la operación en respuesta a los objetivos estímulos estándar entre pacientes deprimidos y controles sanos. El N100 no indicó diferencias significativas en latencia y amplitud. P300, la amplitud de P300 fueron significativamente menores en personas deprimidas. No existió una diferencia en la activación de la fuente N100 entre controles sanos y pacientes deprimidos. También se indicaron comparaciones de grupos de imágenes de la fuente de Celoreta, que las densidades de la fuente P200 de los pacientes deprimidos fueron reducidas en la ínsula derecha. En P300 se indican comparaciones de grupos de imágenes de la fuente Loreta, que en comparación con las densidades de la fuente P300 de controles sanos, de controles sanos, los pacientes deprimidos fueron disminuidos en la ínsula. Imágenes con resonancia magnética y predicción de resultados en pacientes de trastorno de depresión mayor. Existe una asociación entre el volumen del hipocampo y la depresión recurrente. Esta asociación no es significativa en la depresión. Se tomaron en cuenta más de 30 estudios, los cuales informaron en conjunto que las personas con depresión mayor tienen el volumen del hipocampo aproximadamente un 5 o un 8% más pequeños que los de control sano. Los estudios transversales informaron que los pequeños volúmenes del hipocampo se asocian con la gravedad de la depresión, la de inicio, la falta de tratamiento, los días sin tener un tratamiento, cargas de enfermedades y antecedentes de abuso infantil o niveles de ansiedad en ciertos polimorfismos. El reclutamiento de muestras. Se utilizaron pacientes depresivos que ya habían tenido un tratamiento médico previo, pero se excluyó a quienes nunca han tenido un tratamiento. Se realizaron estudios de 63 pacientes con una resonancia magnética inicial que se reforzó a las 8 semanas, donde se comparó el volumen del hipocampo de los pacientes que cumplían con los criterios y con los que no. Instrumentos aplicados. Se utilizó una resonancia magnética funcional en la recopilación de la información en conjunto a los 30 estudios obtenidos. ¿Qué es una resonancia magnética? Esta la podemos describir como una resonancia que mide los pequeños cambios del flujo sanguíneo que ocurren en la actividad cerebral. Procedimientos experimentales. Involucró el procesamiento efectivo incidental de los estímulos faciales
tristes como la modulación de la intensidad de la expresión emocional, baja, media o alta. Examinaron los datos de resonancia magnética funcional en cada nivel de intensidad efectiva con un método de clasificación de patrones de máquina de vectores de apoyo. Clasificaron correctamente a los pacientes y controles de una sensibilidad del 84% y una especialidad del 89%, lo que correspondía a una tasa de precisión global del 86%. Tuvieron una tendencia hacia la importancia cuando intentaron clasificar la respuesta clínica posterior a los pacientes a partir de los datos de exploración obtenidos ante el inicio del tratamiento. Clasificaron correctamente al 75% de los pacientes que posteriormente mostraron una respuesta clínica parcial, al 62% de los que mostraron respuesta completa después del tratamiento. Los resultados demostraron que los antidepresivos afectan el hipocampo derecho y ambos laterales, siendo estos hombres o mujeres. Debido a que estos nunca habían sido tratados antes del estudio, excluyendo la posibilidad de que las respuestas pasadas a la medicación hubiera dado como resultado volúmenes de hipocampo más grandes, un buen resultado para el episodio índice. Se concluye. Bueno, con estos dos experimentos se concluyó que en los experimentos previos en los que se sometió a los pacientes como objeto de investigación a estímulos que alteraban química y farmacológicamente, eh, bueno, se pudo concluir que los efectos de estos estímulos se asociaban directamente con el hemisferio derecho, la disfunción bilateral, el lóbulo prefrontal y en los pacientes depresivos que fueron estudiados. Ya, en este estudio se observaron cambios en los componentes N100, P200 y P300, planteando como objetivo estudiar las alteraciones de esta activación en pacientes con depresión, obteniendo como un resultado una baja de las amplitudes de P200 y P300 en comparación a los pacientes sanos. Kemp reportó una larga latencia del P200 en los pacientes con depresión, sin importar el tipo de estímulo. Estímulo objetivo o un estímulo estándar. Gremel detectó en otros estudios que él mismo hizo una prolongada latencia del P200 en respuesta a un estímulo objetivo, asociándolo a procesos de inhibición, reforzando la relación entre P200 y un proceso de inhibición. Ander indica que los pacientes depresivos muestran más inhibición en la respuesta a la información. Y Kemp también expone un incremento en la densidad del P200 en pacientes deprimidos. Se pensó que la actividad aumentada del componente P200 era una explicación para los cambios en la atención de los pacientes depresivos. Sin embargo, con el tiempo, se marcó un análisis de la fuente de activación del P200 y fue determinado por previos resultados de latencia del P200. Por el contrario, la desviación del promedio estándar de los electrodos P3 y P4 fue elegida como plazo de Roy en el estudio, demostrando que reduce la fuente de activación del P200 en el hemisferio derecho. El hallazgo del estudio de la activación del P300 correspondiente al primer estudio que se expuso
correspondió a hallazgos de estudios previos que se identificó con actividad reducida del P300 en el lóbulo temporal, el lóbulo parietal en pacientes deprimidos.